Estoy con Eduardo Jordan, él es uno de los enólogos de Viña Di Martino y vamos a hablar de varias cosas aprovechando que estamos de visita en su bodega, un excelente lugar para disfrutar de toda esta nueva filosofía que me gustaría que me hablaras, Eduardo. Esta nueva filosofía, que una de las cosas que más da impacto cuando nos explicaste es el hecho de que ya no hay uso de madera para nada dentro de los vinos. No estamos hablando del no uso de madera en vinos nuevos o de líneas de entrada, sino en los vinos Gran Reserva, inclusive. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el tema viene hace mucho tiempo. Nosotros partimos con el enfoque nuestro, fue trabajar el terroir, mantener el origen de cada uno de nuestros vinos, y en ese sentido fuimos viendo en el tiempo cuáles eran los distorsionadores que podían afectarnos en la calidad final y en el sentir del vino. O sea, cuando uno comprara un vino de Martino de la alta gama, era ver qué cosas en el fondo se podían repetir en otros vinos, en otras bodegas, y tratar de eliminarlos, cosa que cada uno de nuestros vinos tuviera una personalidad única, un carácter único. Y ahí en ese sentido fuimos viendo que la fecha cosecha es una cosa importante, cosechar no tan tarde, cosechar más temprano, bajar los grados de alcohol para que fueran vinos en el fondo más amistosos, más amables, más elegantes. Y obviamente el tema de la madera también vimos que era un agente distorsionador. O sea, al final, si yo compro vinos, maderas de Francia, por ejemplo, pueden ser de muy buena calidad, pero en un porcentaje pequeño, un 5, un 10%, cada uno de mis vinos de la línea van a ser muy similares, en ese 5 o 10%. ¿verdad? Y por otro lado, hay variedades como el Cariñán que se resienten mucho a las maderas nuevas, independiente que sea la mejor calidad. Entonces empezamos a ver de qué manera afectaba cada una de las variedades y cómo hacerlo, y empezamos a hacer ensayos, y vimos que si uno trabajaba en el fondo no necesariamente con una madera nueva, sino que con una correcta cosecha y con una madurez correcta, con un alcohol correcto, los vinos no necesitaban necesariamente la madera. ¿ya? Ahora, obviamente lo que se necesita es una guarda, y en ese sentido lo que quisimos fue reemplazar la barrica nueva, la barrica más pequeña, por fugre, ¿ya? Porque obviamente la madera, la guarda en barrica, lo que también aporta es una guarda importante, que los colores se te mantengan en el tiempo, que las acideces quizás no caigan tanto. Entonces eso lo quisimos buscar, pero de otro modo, para que no para que el vino se mantuviera en el tiempo, pero no tuviera esa sensación a madera, ese coco, esa vainilla, que al final te van tapando las características del vino. ¿ya? No suena como revolucionario decir, o tal vez radical decir que la madera ya es un agente distorsionador. Sí, sí, mira, son estilos, ¿ah? Hay gente en otra parte del mundo que te puede decir que la madera es necesaria para los grandes vinos. Puede ser. En el estilo de vino que yo te hablo, el estilo de vino es nuestro, el que queremos hoy día hacer, que sea fiel reflejo del lugar, el mayor carácter posible. En eso no está contemplado el uso de maderas nuevas. ¿okay? Inclusive la levadura también. E incluso la levadura, definimos que obviamente los sangrados para hacer vinos más corpulentos, más estructurados, también lo dejamos de lado, las enzimas para extraer más, no estamos utilizando levadura. En el final estamos tratando de hacer el vino lo más natural posible. Yo estoy convencido que tú entre más agregues al comienzo, más tienes que agregar al final para mantener ese equilibrio que debería tener el vino. ¿no? Okay. En ese sentido, si cosechamos, un ejemplo súper fácil, hoy día cosechando más temprano, los vinos no necesariamente son herbáceos, pueden llegar a una muy rica madurez aquí en Chile, pero por ejemplo en términos de madurez, maduran antes, son menos alcohólicos, tienen un pH y una acidez mejor, y por lo tanto ya no es necesario agregarle ácido adicional. Entonces esa acidez que antes se marcaba quizá un poco más dura, hoy día ya no es así, se nota muy fresco pero una acidez natural. Eso, equilibrio. Háblanos ahora de ese proyecto tan bonito que es el de Viejas Tinajas. ¿Cómo se inicia? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y cómo ves el futuro? ¿Qué futuro tiene? Bueno, el viaje a Tinaja fue un poco una locura quizás, pero fue viajando mucho, viendo en otros lugares del mundo donde se hacían estos proyectos, viajando acá mismo en Chile. El viaje a Tinaja es como volver a hacer el vino de la manera que se hacía antes en Chile, sobre todo en el sur de Chile. ¿okay? Entonces fue como rescatar la cultura del vino que había acá, ¿ya? de pequeños productores que había en el sur,
Para eso trajimos tinajas, nos conseguimos, las fuimos comprando uno a uno, las tinajas antiguas por lo demás, 80, 100 años, que se utilizaban en la guarda de vino y en la guarda de granos. Esas tinajas que tuviste en el fondo se ocupaban para esas dos cosas, y las trajimos acá. La diferencia fue que nosotros quisimos hacer algo un poquito distinto y fermentamos en las tinajas. Ya no fue solamente la tinaja o ánfora un lugar de guarda, sino que fue un lugar de fermentación, donde tomamos una variedad que no es muy común en Chile, que se encuentra en el sur, en Itata, que es el censo. La cosechamos mucho antes de lo que se está acostumbrado para hacer un vino de 12,9 alcohol fresco, alineado con los otros vinos que tenemos. Y eso, pues, hacer un vino natural entre comillas, es un vino realmente, un vino donde ya no agregas nada, ni levadura encima, sulfuroso tampoco, y que el vino prácticamente se hace solo. Esa es la verdad de las cosas, y tú ya lo probaste, tú puedes hablar mejor que yo en el fondo del vino, Okay. pero esa fue la idea. ¿Y el futuro, cómo ves el futuro luego de que ha habido una buena aceptación de ese primer lote de 300 cajas? Creo que fue Sí. el lote que salió. ¿Cuál va a ser el futuro de eso? ¿A cuántos años y a cuánto crees tú que puede llegar esa producción trabajando con unas tinajas que son tan especiales porque no las hacen sino que las consiguen en esas viejas fincas? Sí. Bueno, la verdad que uno, para asegurarlo, es lo que ya vimos anteriormente, que compramos más tinajas, buscando en Chile, sondeamos donde había más, para asegurar la continuidad un poco del producto. Creo que este año va a ser un poco más porque tenemos el volumen de la materia prima, tenemos más uva del mismo lugar, del mismo sector. Obviamente que sea un proyecto manejable, tampoco se trata de que hagamos hacer 10.000 cajas, porque no va a ser así. Es un proyecto que siempre se va a mantener en una cantidad pequeña, un tamaño pequeño. Pero el año pasado hicimos muchas pruebas y por lo tanto gran parte del volumen que habíamos hecho no lo utilizamos, en técnicas de vinificación distintas, con variedades distintas. Así que el próximo año vamos a aumentar en cantidad, pero siempre en un nivel manejable. Y creo que en el tiempo se debería mantener. Siempre es interesante para la gente tener opción de vinos nuevos, novedosos, y que por lo demás tengan una Nuevo entre calidad. comillas, porque esto es rememorando o reproduciendo procesos que son ancestrales. Es un producto nuevo para nosotros como viña, pero es como tú dices, un producto que se venía haciendo históricamente acá en Chile. Gracias por tu tiempo De y de nada, nuevo un felicitaciones gustazo. por todos estos proyectos. Muchas gracias a ti.